Bienvenidos al podcast Despertar Quantum, donde te acompañamos en cada emisión a despertar tu conciencia con ciencia de nueva generación, como epigenética, física cuántica, bioreprogramación, el estudio del árbol genealógico, neurociencia, psicología evolutiva y muchas más herramientas y técnicas para tu desarrollo y descubrimiento personal. Temporada 2. Hola, ¿cómo estamos, corazones? Ay, pues yo muy agradecida con todos sus comentarios de mi gargantita. Y va y bien. Vamos a grabar nuestros episodios de cierre ya para la serie del padre. Y bueno, pues ahí estamos, consintiendo mucho la gargantita. Muy curioso porque uno de nuestros alumnos de Michoacán dice que escuchó el otro podcast del padre, algo que teníamos relacionado con papá y que igual andaba igual de ronca, ¿verdad? Así que las dos temporadas fuertes de ronquera han sido las temporadas del padre. Fíjate tú, este Mercurio retrógrado que, bendito Dios, se acabó ayer. Y que andaba yo ya, comunicación y todo este rollo, bueno, me pegó y justo fue con el tema del padre, ¿no? Mucho egregor, mucha densidad, corazones, porque pues el tema de los límites y de las reglas y del trabajo personal en relación a papá es un trabajo importante que hay que hacer, o sea, definitivamente es un inconsciente colectivo denso, pesado. Entonces vamos a dedicar el podcast del día de hoy para que comprendamos cuándo tú te vas a medir de que tu trabajo personal en relación a papá va abriéndote camino, ¿sí? Es importante que nosotros aprendamos a autogestionarnos, aprendamos a observarnos, sobre todo a observar a tu niña, a tu niño. Y bueno, si en algún momento necesito tomar un traguito de agua, me disculparán, porque bueno, pues estamos consintiendo la voz. Hoy es día de academia, hoy, mañana, pasado, así que tenemos muchas horas para hablar. Vamos a consentir la gargantita. Bueno, compañeros, vamos a ver que el día de hoy es muy importante que comprendamos, pues, que como nosotros vemos a papá y como papá nos vio a nosotros, es como nosotros vamos a construir en el mundo nuestra fuerza. O sea, papá representa tu fuerza en la vida. Papá representa la capacidad que tienes de protegerte. A veces protegerte de tu propio niño, de tu propia niña interior. Aquí no importa el trabajo de sanar la energía a papá y crear un papá interno, no tiene nada que ver con que tu papá esté vivo o esté fallecido, ¿no? O sea, todos tenemos un papá programante porque está mapeado por neurona espejo así neurológicamente. Entonces, cuando tú empieces a sanar la herida de papá, te vas a dar cuenta que vas a sanar muchísimas cosas alrededor de ti y muchas cosas que te van a hacer libre porque obviamente el irte poniendo más en paz con la historia como fue, te va a permitir ir a tomar más la vida. Por eso es que tomar a los padres es tomar la vida. Sobra que repitamos que esto es un contrato del alma, ¿no? Entonces no somos en ningún sentido jueces de ninguna persona de entrada, de ninguna persona, de ningún adulto y menos de ningún menor, porque pues los menores están aprendiendo. Pero en realidad nosotros no podemos desplazar el lugar de Dios y ponernos en un lugar de juicio en donde menos como hijos, como generación abajo, tenemos lugar. Entonces, primero que nada, si tú observas la vida que ha tenido tu papá o conoces algo de su vida, de su niñez, pues si no puedes intuirla, ¿no? Una persona que hacía eso X, que te ha hecho sufrir toda la vida, pues tiene que tener un antecedente, ¿no? Entonces, cada vez que tú te encuentres sintiendo rabia, rencor, no lo quiero volver a ver, asco, que lances juicios, ofensas, comentarios
peyorativos, comentarios denostativos, críticas. Cada vez que te encuentres siendo muy severa y muy severo con juzgar a esa persona que es quien te pasó la vida, están hablando más tus vacíos y tus heridas, todos los comandos o programas que te heredaron para poder hablar así de ese papá. ¿Por qué? Porque el corazón no sabe odiar. Entonces hay una parte de nosotras, de nosotros, que cuando ha sentido adentro de su corazón este ataque hacia papá, ¿no? Que no se trata, repito, de verlo o no verlo. Pues mira, para que no lo veas con respeto, con calma, mejor no lo veas. Si lo vas a ver y te vas a enfermar, pues ¿para qué lo ves? En el caso de que esté vivo. El tema es estar en paz en el corazón, ¿no? Saber que la persona es así, que no aprendió otra cosa, pero que tu trabajo no es corregirle, ni querer que haga otra cosa. Hablan más nuestras heridas, ¿no? El juicio, ¿no? Quiero que seas el papá que yo necesito. Quiero que te cuides para que me puedas cuidar muchos años. Quiero que comas bien para que me dures más. Quiero que seas el padre fuerte, grande que a mí me hubiera gustado. Quiero que seas un buen marido para mi mamá. Es decir, están hablando más nuestras heridas que el realmente nosotros reconciliarnos con esa institución en nuestra vida que es nuestro papá. Tomo un poquito de agua para poder seguir. Gracias, que se me seca un poquito la garganta y ahí es cuando me pica. Bueno, una disculpa, continuamos. Entonces, cuando yo entiendo que no puedo ser el juez de mi papá, que en realidad lo que está sucediendo es que está hablando mi corazón roto. Están hablando todos esos vacíos, esa historia como se dio y que yo todavía no tengo edad para aceptarla, para integrarla bien. Porque no estar integrados bien con la energía del Padre, pues obviamente nos retrasa. Nos retrasa en muchas formas. Y entonces así es como yo te quiero pedir que entiendas que cuando te conviertes en juez de tu papá, cargas un costal bien pesado, que te lo vas a llevar a tu vida, a tu pareja, a tus hijos varones, al trabajo. Fíjate, como mujer, el primer hombre de nuestra vida es papá. Entonces va a ser el arquetipo del papá que buscas en el trabajo y en el dinero, también en la administración del dinero, porque papá es la prosperidad, mamá es la abundancia. Entonces, en el caso de los varones, del tipo del papá que juzgan que tienen, es el permiso que tienen de ser hombre, en el hombre en el que se van a convertir. Lo conozcan o no lo conozcan, porque su inconsciente lo conoce. Su inconsciente conoce a ese hombre y a los hombres que han venido atrás, que son los abuelos y los bisabuelos. Entonces, te vas a dar cuenta que cada vez que tú caigas en ese juicio, en ese dolor, en eso que no has resuelto, te vas a tener que perdonar muchísimo a ti mismo muchas veces. ¿Por qué? Porque volví a retrasarme en el camino. Todavía no puedo ponerte en un buen lugar en mi corazón, papá, y me retraso en el camino. Todavía esto me duele. Todavía esto me cuesta trabajo y lo quiero entender. Lo quieres entender con la mente. Y por eso rechazas, juzgas, a veces odias o guardas rencor desde la mente, porque el corazón, mis queridos corazones, no sabe odiar, no es su naturaleza. Entonces, por eso es que tengo que decirte que no te conviene y que aparte te retrasas en el camino. Entonces, tu medición de aquí en adelante es, papá, si todavía no puedo tenerte en un lugar de paz y de armonía, yo me retraso en mi vida. No es algo que tengas tú que hacer o que hubieras hecho. Es que yo todavía lo juzgo, lo critico, te denigro, te ofendo. Y hay una parte de nuestra conciencia, esto está en la Biblia y está en constelaciones familiares, ¿no? Que hay una parte de nuestra conciencia que sabe que ha atentado en contra del Padre, sabe que ha comploteado con mamá, sabe que ha comploteado con los hermanos, sabe que ha hablado mal de papá, que lo ha traicionado, que lo ha criticado, que le guarda resentimiento, sabe que lo ha juzgado. Hay una parte de nosotros muy profunda que lo sabe. Y esa es la parte que genera todos tus autocastigos, tus accidentes, que no crezcas, que te pongas ese jefe. Por eso te digo que tienes que darte cuenta que no te conviene.
Todavía, papá, quiero juzgarte, todavía me duele que no estuviste, que te fuiste muy pronto, todavía no lo resuelvo en mí porque todavía no he creado, acuérdense del podcast que hicimos, ese papá dentro de mí en donde yo completo todo lo que me falta de papá, todo ese vacío que yo tengo, lo completo, pongo límites, me defiendo, me protejo, clarifico mi mente, porque cuando voy haciéndome ese papá adentro de mí, me voy protegiendo, voy ganando disciplina, cuando voy haciéndome esa parte masculina en mí, que es como voy al mundo, y entonces me tomo, aprovecho y me tomo este traguito, y me voy tomando esos traguitos de papá que he creado yo para mí. Yo me protejo, yo me defiendo, yo me pongo límites, yo protejo mi dinero, yo aprendo, porque el papá es la mente, entonces si no me enseñaron, pues yo me educo, me aprendo, me enseño. Entonces cuando yo voy haciendo mi papá adentro de mí, yo me doy cuenta de lo que cuesta, del trabajo que cuesta hacerse la parte papá. Y entonces comprendo por qué mi papá, en su tiempo, cuando no había terapias, cuando no había estas cosas, no había esta comprensión en el mundo, en su tiempo mi papá no podía hacerlo, por eso no podía darme lo que no tenía, por eso se quedó niño psicológicamente, por eso infringía las leyes, las reglas, por eso se comportaba como se comportaba. ¿Por qué? Porque él no lo tomó, no tomó a su papá y tampoco lo construyó adentro de él. Por eso a mí en mi generación llega esa posibilidad en que yo pueda poner en mi mente la conducta papá, construirme un papá dentro de mí y pueda poner en mi corazón el único lugar que tiene que tener el padre, que es un lugar que dicen constelaciones familiares, un lugar de honra por la vida que me pasó ese hombre, sea quien sea, porque no me toca juzgarlo. A veces lo va a juzgar la ley, a veces lo va a juzgar otro padre que él se encontró, pero yo como hijo no puedo juzgarle, puedo darme cuenta de lo que me faltó y hacerlo yo para mí. Y para sanar esa parte del corazón, tenemos el podcast de mañana. Hoy tenemos esta parte de la mente. Cáchate tú en tu mente cuando le has juzgado, cuando le sientes todavía rabia, rencor, cuando todavía le miras a través de los ojos de mamá, cuando todavía querías que hiciera algo diferente, pero algo diferente para ti como hijo o algo diferente para mamá como pareja. Y tienes que aprender a definir, a diferenciar, porque siempre que tu inconsciente sienta que ha atacado al padre, no te va a convenir, te vas a retrasar en el camino. Entonces recuerda, cada vez que te detesto, papá, cada vez que te juzgo, cada vez que creo que hiciste algo mal, me perdono. Y te voy a dejar para cerrar este capítulo, episodio de hoy, dos preguntas muy importantes, que cada vez que te caches en ese juicio vas a tener que regresar como a ellas para que te ayude a poner a ese papá en un buen lugar, ¿vale? Y recordando que este domingo tenemos online nuestro taller de reprogramación de nombres. Cada año yo le voy poniendo un protocolo, una variante para que podamos crear ese buen símbolo. Y bueno, pues es que ya en septiembre viene nuestro taller estrella de este año, que de Centro Quantum, hoy había años que lo hacía 3, 4 veces, este año no nos ha dado la vida, ya no lo vamos a poner ahora en septiembre, el taller de reprogramación del dinero, nuestro taller de abundancia tradicional de Centro Quantum que viene este año de manera presencial, 2 sesiones, hay personas que viajan y todo, porque es un antes y un después de tu vida este taller, aparte de que es sumamente emotivo, es sumamente integral, física cuántica, reprogramación, constelación, energía, numerología, tantas cosas que se involucran en este proceso, justamente hoy que estamos trabajando al Padre, encontrar la prosperidad en la parte económica, en la parte material, es asumir perfectamente los programas que hemos recibido. Así que bienvenidos a estos dos procesos que ya están ahora en septiembre. Y bueno, pues te voy a dejar estas dos preguntotas que vas a tener que hacer. Bueno, la primera es, si tú tienes una fe en Dios, en el universo, en la fuente, o también puede ser que le preguntes a tu yo superior, si te gusta más tu ángel de la guarda, lo que sea, cualquiera divinidad o cualquiera información que tú consideres que es algo más grande que tú en este lugar, ¿no? En esta vida material. Entonces le preguntas, ¿para qué me asignaste ese papá?
porque ese papá es un maestro en tu vida. ¿Qué tengo que aprender de ese papá? ¿Qué tengo que seguir aprendiendo de ese papá? ¿Para qué ese papá era bueno para mí? Hay historias muy terribles, pero ahí vamos a tener que entender cuál es nuestro aprendizaje. ¿Cuál es nuestro aprendizaje que tenemos que integrar con ese papá? ¿Qué le tenemos que aprender? Porque la que más te choca de tu papá es tu mayor herramienta. ¿Qué le tienes que aprender para salir con la vida? Y ¿para qué te asignaron ese papá? ¿Por qué es tu maestro? Que a veces nos enseña a perdonar, nos enseña a amarnos. Entonces vamos a ver qué respuestas te trae esa pregunta. Y la siguiente es, ¿cómo viste tú que papá administraba el dinero? ¿Y qué tienes que aprender a hacerlo diferente? ¿Cómo vi que papá aprendió a administrar lo material? Y yo, ¿qué tendría que aprender a hacer diferente? Porque ahí ya estás tomando tu yo adulto que hace un papá dentro de ti. Entonces, bueno, pues yo te dejo esas dos preguntas. Y recuerda que cada vez que no ponemos a papá bien en nuestra mente, bien colocado, y le seguimos juzgando y tenemos estas emociones equivocadas, nos retrasamos en el camino un tramito de años más. Así que mejor nos ponemos a hacer nuestro trabajo. Yo te dejo un abrazo grande. ¿Y qué te parece que cerramos mañana? Chao. Súmate a nuestra manada cuántica y agrégate a nuestras redes sociales en Instagram, Telegram y Facebook como Centro Quantum. Y desde luego visítanos en centroquantum.com, donde podrás tomar contacto con nosotros directamente a recepción y hacer contratación de conferencias y talleres corporativos, así como reservar sesiones de reprogramación y eventos presenciales en Centro Quantum Guadalajara.